hay una historia en la que Jesús está con sus discípulos en la tormenta. Y a mí me gustaría como ponerlos en tema, porque muchas veces leemos esta historia y primero hay que tomar dimensión, no sé qué opinan, de que esto pasó realmente y cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Eso a vos te hace entrar en la historia y decir, ok, nosotros lo leemos y ¿cuánto nos tarda leerlos? 10 minutos, 15 minutos. Ahora, haber estado ahí hubiera sido impresionante. Y encima con Jesús en un barco. A mí me huele la cabeza, no sé a ustedes. En sí, ya estar con Jesús sería como que sí, me volaría Yo la soy cabeza. así, Sí, mal. Ahí está, ¿ves? Ella dijo que estaría re tranquila. Pero la gente que estaba con Jesús en su momento ni siquiera podía tomar esa actitud. Y uno dice, ay, pero nosotros ya sabiendo, spoiler, Jesús, el Salvador, es como tipo, Claro, bueno, claro. a ver, Es estaban fácil con Jesús, decirlo chicos. ahora. Igual, spoiler, me mata. Spoiler. Pero no sé si alguna lo quiere leer, que es lo que está acá. A ver cómo es la historia y vamos leyendo, a ver si les parece. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 23, dice: Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Ay, no, me muero. Mientras tanto, Jesús dormía. Descripción gráfica Pará, con ¿cómo? Anita. Mientras tanto, o sea, en ese momento en que las olas se estaban metiendo en la barca, que pensemos que no es que estaban en un crucero o en un barco re preparado, estaban en una barca. Dice que Jesús estaba durmiendo. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole: Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Y Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? O sea, me encanta esta historia. Me encanta porque en lo natural yo creo que no lo puedo entender. No lo puedo entender por qué Jesús estaba durmiendo. No puedo entender. Después sí lo entendí. Claro. O sea, ahora no entiendo. No entiendo, pero hagamos como que no entiendo. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? Y uno, si ve la historia así, como que lo más natural es que los discípulos lo despierten a Jesús. ¿Ustedes qué harían? Siendo sinceras. Yo le digo: Jesús, por favor, hace algo. Claro, o sea, imagínate No que es que Jesús tipo lo hace algo. dejaría dormir y estaría tranquila, capaz que estaría asustada y digo: Jesús, A mí levantate. de por sí me da mucho miedo así, tipo las tormentas Claro. y... en el mar, o sea, en el medio Claro, del mar. en el medio del mar. En tu casa, no, en mi casa me da miedo, imagínate en el medio del mar. Vos imagínate, me da miedo ver los videos esos de la tormenta con el agua, todo con Desde el TikTok boom, le da boom, miedo, boom. imagínate en Claro, Galicia. imagínate, o sea, en la realidad y con una barca que hacía un millón de años que estaba, un montón de años que estaba construida Sí. y es una banda. No sé si tenemos, o en un ratito, si hay algún video o algo que pueda mostrar, o una fotito, no sé lo que quieran, que pueda mostrar cómo eran las barcas en ese momento para que nosotros nos imaginemos. No era tipo las chicas que hoy suben, que se van en la lancha y En cruzan lancha, la sí. isla, Sí, y que sí. bailan así en la isla. Que tiene motor la lancha. Claro, que tiene motor, que son blancas, que son todas pulidas, espectaculares y que se puede escuchar música y hacen todo así. No, no, no. Esto era la verdadera barca, tipo la barca. Y el otro día vi un documental, mientras por ahí se puede ver eso, vi un documental de un chico que recorre el mundo y que mostraba cómo personas querían migrar de un país al otro. Pasa que en Europa por ahí las distancias son mucho más pequeñas, en África también. No es como acá en Argentina que recién muchos kilómetros hay otro país. Claro. Entonces un mar los separaba y la gente se arriesga, incluso la mandan en realidad muchas personas para que vayan, porque quieren ser libres, como que quieren otro futuro, entonces pagan por ahí, juntan dinero lo poco que pueden y se arriesgan a cruzar el mar. Hoy en día, 2024, en barcas que, con niños y todo, que si bien tienen motor, cuando empieza a entrar agua en la barca, junto como que se llena también con el combustible y empieza a irritarle la piel a los niños, la gente que está ahí, los niños lloran y muchos mueren en el intento. O sea que imagínate que hoy en 2024 pasa eso, gente queriendo escapar, imagínate lo que habrá sido la tecnología en su momento, que eso no quita que igual podían hacer un montón de cosas, pero
Si hoy puede entrar agua en un barco, imagínate en su momento lo que habrá sido. Y Jesús a todo esto durmiendo. Eso a mí Creo que las barcas impacta. en ese momento estaban hechas de barro, ¿puede ser? O sea, tenían un elemento que era barro. Eso no lo Por sé. ahí lo que acá cuenta es que estaban con diferentes, hechos con diferentes maderas. Igual el barco que se encontró, que es de esa época, por ahí no se puede confirmar si es el barco que estuvo Jesús, pero sí puede ilustrar Más o menos como era. exacto cómo eran los Mirá, ahí barcos justo el Nico lo en puso. ese momento. Ahí Me está, encanta. Esa es una reconstrucción que está hoy en un museo y se puede ver cómo se unieron todas las partes de madera. Me encanta porque, a ver, sí que yo quiero poner a ver esto que dice. Miren, escuchen esto. Conocida como la Barca de Jesús, esta embarcación del siglo I Ay, mira. descubierta La que está ahí. de Galilea es una de las principales atracciones del kibutz de Ginosar al norte de Israel. Tras un año de sequía que provocó el descenso de las aguas del lago, asomaron los restos de la nave, que logró sobrevivir al paso del tiempo protegida por el barro, lo que impidió que el oxígeno descompusiera. Protegida, viste, tenía barro. Claro, el barro la protegió muchos años. Marina Banay, portavoz del museo que la alberga. Compuesta por 12 tipos de madera, principalmente de cedro y roble, la embarcación de unos 8 metros de largo servía para transporte y pesca en la época de Jesús. De ahí el nombre, pues aunque no se sabe si él lo utilizó, las pruebas de carbono 14 han comprobado que los restos son contemporáneos a la época en que Jesús habría vivido en esa zona. Claro, así que bueno, eso sería como una ilustración. Y Jesús estaba en una barca como esa, o sea que ya nos ponemos en mente y en medio de la tormenta. Y Marto decía ahí, que lo dice muy claramente, Jesús dormía y ¿qué hicieron los discípulos? Lo fueron a despertar. Porque creo que los discípulos eran pescadores, entonces ellos Algunos de como que ellos, sí. tenían experiencia en el mar, conocían, pero en ese momento era como que, o sea, ya estás en el medio de la nada, en medio de una tormenta tan fuerte que todo lo que sabes no te sirve para nada Además, en ese momento. tipo, vos imaginate poniéndome en los zapatos, digamos, de los discípulos. En Es las como sandalias. que en las sandalias. La que decía, En los pies capaz. que no en las tenían Nike de sandalias. Jesús. No, pero poniéndonos así en las sandalias de ellos, es como que si vos imaginate, viene un hombre diciendo que es hijo de Dios, empieza a hacer milagros, todo eso, y es como que y viene una tormenta como diciendo, che, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora, ¿Entendés? ¿qué va a O sea, hacer Jesús? Es como que si nosotros conocemos a Jesús por todo lo que hizo, por todo lo que, como decía Anita, por el spoiler que tenemos todo de lo que Jesús hizo. Y Es fácil eso, ellos- confiar ahora. Claro, es fácil confiar ahora, pero Claro. imagínate en ese momento, capaz que era pura fe mal. O sea, creo que fue más difícil para ellos. Claro, y encima el hecho de pensar que, che, nos morimos, o sea, porque no había mucho que pensar, no, ya va a pasar. El pensamiento de los discípulos, creo yo, era, che, no, estamos muriendo, se nos va a meter el agua en el barco y chau nosotros, chau todo, chau Jesús y todo. Y verlo a Jesús durmiendo, ¿qué pasa? En la desesperación de ver eso, es como que bueno te va a poner a pensar, che, ¿por qué Jesús estará durmiendo? Che, voy a reflexionar Claro. por qué él toma esa actitud. No. O sea, el instinto humano de decir, che, yo me estoy mirando no sé quién, Jesús, despertate y por favor ayúdanos. Jesús, por favor, ayúdanos. ¿Cómo? Si tanto nos amás, ¿por qué vas a estar durmiendo en vez de colaborar con nosotros y todo lo que nos está pasando? Entonces, a mí me costó mucho entender porque nuestra mente natural, por lo menos la mía, ojalá ustedes no y que sean súper espirituales y súper ungidas, pero mi mente es como decir, yo sería un discípulo, despertándolo a Jesús. Yo no vería otra opción que no fuera despertarlo a Jesús. Es que nuestra humanidad hay que reconocerlo, es Sí, así, sí. ¿o no? Claro, tal cual, tal cual. Algo- Vos sabés que... Dale. Que quería decir es que justamente encima ese día, porque la tormenta fue en la noche, todo ese día Jesús se la pasó enseñándoles a los discípulos y a la gente, parábolas sobre el reino de Dios, entre ellas la del sembrador que tantos conocemos, la de la semilla de mostaza, y como que yo leía y varias veces en ese transcurso del día Jesús le decía la palabra esta que tanto conocemos, la frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y es como que también medio que los estaba preparando
Y justamente en esa noche es donde se puso a prueba verdaderamente la fe de ellos. Exacto. Yo también, cuando leía esta palabra y la como entrelazaba con un montón, Jesús se encargó en toda su relación con los discípulos de confrontarlos y prepararlos para cuando Él no esté. Claro. Entonces, por eso la respuesta de Jesús es, ¿por qué están tan asustados? O sea, Jesús ahí ya confrontándolos, rompiendo su mente natural de lo más obvio para nosotros. Claro. No es porque uno dice, ay, los discípulos se pasan. Como, ay, Sí, no, sí, ¿cómo van a decir A eso? veces los recriticamos, pobre, y capaz que, o sea, era lo que nosotros podríamos haber hecho en ese momento. Yo re sería Pedro. Una vez nuestro Re líder de sería jóvenes nos preguntó con qué persona por ahí de la Biblia se identifican más. Yo dije, yo sería una recontra Pedro. O sea, soy por ahí. No es que sería, o sea, lo soy. Y está bueno también identificarse en eso. Y todos decían, Jesús le Yo dijo... sería Jesús. Yo sería más que nada Abraham, todo lo que es Jesús, todo lo que es Todo el lo que Espíritu es. Santo. No, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Y Jesús después, porque Jesús también es tan bueno. Muchas veces que pensamos que no, porque Dios te quiere enseñar en medio de la tormenta y Dios te pregunta, y está perfecto, y Dios sí, te quiere enseñar y por eso primero los confronta y le dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Automáticamente, después de eso, dice, Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Me encanta, es como un hijito que dice, papá, quiero este caramelo, quiero este caramelo, quiero este caramelo. Y yo como mamá me imagino le diría, pará, ¿por qué estás tan caprichoso y querés este caramelo? Primero como que le enseñaría, pero después de que reflexione, voy y le daría el caramelo. Es como que Jesús también, y Dios es un padre bueno. Eso también hay que entenderlo. Es un padre que nos enseña, pero también es un padre misericordioso. Es por ahí un error nuestro enfocarnos solamente en la parte en la que Jesús reprende. Jesús reprende, pero Jesús también, su amor, lo compensa con esto. Decir, ok, bueno, ¿están todos desesperados? Cálmense, olas. Ya estos discípulos ya van a entenderme y ya van a aprender. Él no los dejó de enseñar. Claro. ¿Por qué? ¿Qué opinan si Jesús se levantaba y decía, cálmense las olas y el viento, antes Claro. de reprenderlos? Hubiese sido diferente. Sí. Sí, las olas y el viento. Me vino esta canción, perdón. No, sí, está bien. Pero no sé si alguien en el chat están comentando, están muy Sí. interesados. A ver qué dicen, me gusta la opinión de la gente. Ahí no sé si Nahuel Rodríguez puso también. A ver, ahí lo leo. Sí. Ya. Dice, claro, tal cual, siendo pescadores aún así tenían miedo. Yo creo que a los discípulos los desesperó la tranquilidad de Jesús en la tormenta. Imagínate todo el agua entrando a la barca, ellos casi cayéndose y Jesús durmiendo. Hasta O como sea- que parecía irrespetuoso. Decir, ¿por qué Jesús está durmiendo? Como hablábamos antes. Imagínate que somos nosotras tres. Y nosotras dos nos ponemos a juntar agua y vos vas a ser Jesús, Cami, porque sos la más ungida de nosotras. No, vos vas a ser Jesús y te pones a dormir. Yo digo, che, loco. No está haciendo Cami, nada. Despertate, pero por favor, no sea tan maleducada. Además, le diría a Martu, ¿qué le pasa a la Cami que está durmiendo? O sea, tipo, ponete a laburar con nosotras. Entonces, en todos esos procesos, como que Jesús siempre confrontando la mentalidad humana y la mentalidad natural, pero no de malo, sino para prepararlos y llevarlos a una sobrenaturalidad, a pensar de manera sobrenaturalidad. Pensar las cosas diferentes, digámoslo así. Siempre confrontándolos, porque también veía en ellos un corazón que tenía que ser potenciado en la fe. O sea que había un granito de fe en sus corazones, pero debía ser como más entrenado. Claro. Porque una vez Jesús no iba a estar más, iba a estar el Espíritu Santo, y ahí ellos van a tener que, como hoy nosotros, saber lidiar sin Jesús físicamente, cómo afrontar esas tormentas. Entonces, como que me encanta. ¿Sabés que una de las armas que podemos tener nosotros A para ver. afrontar las tormentas Me gusta cuando la Cami sale con es, eso. además del Espíritu Santo, o sea, en el Espíritu Santo tenemos, pero una de las armas es el ánimo. Dice que cuando nosotros perdemos el ánimo, acá en Proverbios 18, Me encanta. dice, el espíritu del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, es como que si el ánimo nos ayuda a nosotros
a poder estar firmes en las tormentas, en las aflicciones que tengamos, en la enfermedad, como dicen Proverbios. Y dice que, vos sabés que yo había leído un salmo, el Salmo 77, y yo antes pensaba que lo había escrito David. Escribido, sí, iba a decir escrito. Lo había escrito David, pero no, lo escribió otro de los músicos, que es Asaf. Y este músico dice que estaba pasando por un momento horrible, y es más, algo que me gusta, porque él dice, mi alma rehusaba el consuelo. O sea, él mismo se estaba rehusando a que Dios lo esté consolando. Se metió en una, digamos. Claro, tal cual, o sea. Se escondió. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche sin descanso. Dice, mi alma rehusaba consuelo. Es como que si, capaz que estaban como los discípulos, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hago? ¿Entendés? Y es como que si su alma es como que si estaba en otro lado. Claro. Es como que si estaba enfocada en la tormenta. Y, o sea, es como que si él entendía que tenía que clamar, pero su alma es como que si se rehusaba a recibir el consuelo que Dios le estaba dando. Y dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Es como que si el Señor estaba ahí animándolo, pero él como que si estaba en la tormenta, con los ojos en la tormenta. Dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche. Y dice, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Ay, claro, a veces empezaba a hacer más preguntas y más preguntas. Sí. ¿Viste como cuando alguien está triste o enojado decís, ¿cómo estás? Lo respetás y tú decís, che, ¿querés venir? ¿Querés que hablemos? No. Y sigue llorando. Claro, ¿entendés? Che, ¿querés que...? Yo te estoy buscando, dice como Dios. ¿Querés acercarte a mí? No, prefiero quedarme en mi dolor, prefiero quedarme en mi tormenta y en mi desesperación, y hasta como que el alma pareciera como medio perversa y le gusta a nuestro corazón la congoja y el decir y el estar afligido y todo el show y no desmerezco ningún dolor. Pero todo, no, está bien, hay un tiempo para todo. Una vez que pasa eso, después también hay que darle lugar a ser ayudados, a ser consolados, como vos Tal decías. Vos sabés que ayer tuvimos en la iglesia, tenemos un estudio, un centro de capacitación, y el pastor que estaba predicando contó un cuentito, pero que decía un montón. Decía que había un hombre que se estaba inundando, y él decía que empezó a clamar a Dios, empezó a decir, Señor, ayúdame. Cuestión que vino uno con una lancha y dice que lo quiso ayudar, y él decía, no, Dios ya me va a ayudar en esta. Es muy bueno esa. Sí, después venía otro que lo quiso ayudar también y decía, no, espera que Dios me está por responder. Vos no sabés nada, ahora Dios Da no igual. sabe lo que va a pasar. Después dice que la policía misma dice que lo tuvo que ir a rescatar y qué sé yo, pero él dice que decía, no, ya Me va a venir. encanta esa historia. ¿Entendés? Y es como que si él dice que en un momento va al cielo porque él al final se muere, y dice que le decía, ¿y por qué no me ayudaste? Y el Señor dice que le decía, pero si te mandé 3 para que te vayan a ayudar y vos no, te rehusaste, como decían en el Salmo, te rehusaste a recibir consuelo. ¿Entendés? Y es como que claro, a veces es como que si nos estamos enfocando tanto en lo que nos está pasando y decimos, no, de esta no salgo más, o de esta no va a haber salida, no encontramos la esperanza. Por lo menos, entonces, en esto, ya que al principio lo vimos a los discípulos como los desesperados, por lo menos agarraron y le clamaron a Jesús, le dijeron, che, Jesús, por favor. Y ese es un gran paso, porque capaz que se podrían haber quedado llorando y todo, pero por lo menos entendieron a quién tenían que ir. Claro. Y eso está buenísimo, entender por lo menos a quién tenés que ir en medio de la tormenta, independientemente de que Jesús quería enseñarles un pasito más. Nuestra vida va en crecimiento, nos vamos aprendiendo un poco más. Y Jesús en esta ocasión, está bien, calmó las olas, pero también les quería enseñar algo. Por eso les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poca fe tienen? Y ahí, si ya capaz que estás en la etapa en la que ni siquiera pedís ayuda a Jesús, bueno, entremos en esa etapa de clamar a Jesús porque Él puede detener la tormenta. Pero si ya pasaste esa etapa y sabés que Jesús calma las tormentas, bueno, hoy somos desafiados a esto, a entender por qué Jesús le dijo, por qué tienen tan poca fe, por qué están tan asustados.
Y No se trata de la tormenta, se trata de quién va con vos en la barca. muy bien, yo quiero una remera que diga. No, ¿y sabés qué iba a decir? Algo que... Porque en ese momento los discípulos tenían a Jesús. Y Jesús, como vos decías, un día sí, no iba a estar más. O sea, un día ya él ya iba a terminar en la tierra, su misión en la tierra. Pero ¿qué dice? Dejó un Espíritu Santo, que dice que Él es nuestro consolador. Creo que uno de los últimos programas habíamos dicho eso. Habíamos hablado del Espíritu Santo y de que Él, o sea, y que el Señor nos mandó un consolador. ¿Por qué? Porque sabe que un día vamos a pasar tormenta y vamos a tener que ser consolados. Entonces, es importante tener en esos momentos al Espíritu Santo, clamar al Espíritu Santo para que Él nos traiga consuelo a nuestro corazón. Y hay algo que en estas situaciones me gusta mucho y que lo hablábamos con las chicas, que implica un esfuerzo de nuestra parte. Sí, porque muchas veces hablamos y también para que la palabra pueda actuar en nuestras vidas implica un esfuerzo, pero no un esfuerzo de decir, ok, lo hago, valga la redundancia, con mis fuerzas, sino un esfuerzo en esa gracia que Jesús ya tiene con nosotros, de que Él está atento a nuestro clamor, de que Él nos puede salvar, pero también si podemos tomar este desafío de no tratar de entender el porqué de la tormenta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces buscar el porqué, muchas veces y gran parte de los problemas de la vida en general, buscar el porqué de las situaciones puede enredarnos en un sinfín de preguntas sin sentido que el enemigo usa para apagarnos, para que entremos en esa de no, yo, y me meto en mi problema, me empiezo a preguntar, ¿pero por qué? Y ¿sabes qué? Si vos te metés en esa, vas a llegar muy profundo, porque entras con una pregunta y le das lugar en tu corazón y en tu mente. Da igual. Y seguís con otra. Y resulta que un problema que Dios quería enseñarte algo, por empezar a preguntar y el por qué, y el por qué, y el por qué, y el por qué, empezaste a cavar tu propio pozo y llega un momento en el que estás tan hundido que no sabes ni siquiera cuál fue el hilo que te llevó hasta ahí. Por pregunta. No, ¿por qué? Ponele. No, ¿por qué llegué tarde del colectivo? No, porque Anita. mi mamá. Porque me desperté tarde. ¿Y por qué me desperté tarde? Porque estaba cansada. ¿Y por qué estaba cansada? No, porque estoy trabajando. ¿Y por qué tengo que trabajar? No, porque mi mamá. ¿Y por qué? No, porque mi abuelo. No, porque hace 50 años en mis generaciones alguien... y te metiste en un temita que lo podés corregir con amor y no le das menos importancia. Te metiste en las generaciones hace 5 años... Y el enemigo usa todo eso para apagarnos. Y en vez de salir del problema, salir de la tormenta, ¿qué terminamos haciendo? No, un sinfín de preguntas. Entonces, por el contrario, bueno, si no hago eso, ¿qué hago? Abrir nuestros ojos para saber qué puedo aprender de este momento. ¿Qué puedo aprender en la tormenta? Y lo lindo es que Jesús, en este momento, qué bueno es tener un corazón que confía en los propósitos eternos de Dios. Incluso también si la voluntad de Dios es que yo esté en esa tormenta. Muchas veces uno dice, no, porque ya cuando pase esta tormenta ya voy a arrancar en la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es que pases esa tormenta y recordar que la voluntad es buena. Y también esta situación servía para aprender que Jesús no solo quiere detener la tormenta, sino que Él sigue con nosotros en medio de ellas. Ya que nosotros aprendamos que Jesús está en el medio de la tormenta, Él no solo quiere frenar la tormenta, sino estar con nosotros en medio de ella. Eso a mí me partió la cabeza. Algo que a mí también me llamaba mucho la atención es qué pasó después de esa tormenta. ¿A dónde iban ellos con la barca? Porque del otro lado del lago, del mar, dice que había un propósito que los estaba esperando. Dice que había una persona, un hombre que estaba endemoniado, que, bueno, Jesús le pregunta cómo se llamaba el demonio y dice que era un ejército de demonios que tenía. Y que cuando Jesús lo liberó, dice que esta persona que fue totalmente liberada empezó a anunciar por todas las ciudades lo que había hecho Jesús con su vida. Y dice que toda la gente de las ciudades se había maravillado con esta obra de Jesús. Y qué loco pensar que esto tan grande, que tanta gente pudo conocer las maravillas de Jesús, pasó después de esa tormenta. Así que eso me llamaba mucho la atención, porque por ahí yo escuchaba esta historia de la barca
Y nunca me puse a pensar, ¿por qué ellos estaban en la barca? O sea, ¿dónde estaban yendo? Claro. Y después de leer el siguiente capítulo me di cuenta de esto y es tremendo también Claro, eso. porque si no, ¿por qué iban a dormir en el barco? Se ponían, Claro, en medio de la noche hoy sale salí. pijamada en el Sí, barco. sí. Es verdad, tenían Pijamada un sale destino mal. después. Y eso también me gusta, porque a veces uno ve solo que está en la tormenta, pero si vos te alejás de eso y como decía Marti, ellos después van a otro lugar, te hace decir, ok, y Jesús también les pregunta, ¿por qué están tan asustados si esto no termina acá? Claro. La mente de los discípulos es, ok, listo, nos morimos acá, chau, todos los planes. Pero cuando uno tiene como esa, empieza a ejercitar esa mentalidad de eternidad, ya dejas de pensar en lo que está pasando hoy. Entonces, ahí hubiese traído paz a su corazón, saber que después iban a seguir su vida, no iban a morir la tormenta, porque después tenían una gran misión, que era hacer libre a una persona. ¡Qué tremendo! Que después de esa tormenta, imagínate si ellos decían, no sabés lo que pasamos ayer. Claro. No, y le empezaban a contar a la gente, no sabés lo que pasamos ayer, pasamos una tormenta y no sabés. Y Jesús, encima Jesús estaba durmiendo. Porque yo me imagino, yo, siendo Anita Almada, lo contaría así. Anita Almada con Jesús lo contaría de otra manera, pero Anita Almada sola, y que encima Jesús se puso a dormir. No sabés, y nosotros ahí, la tormenta, lloviendo, y el otro durmiendo. Y no. Si ellos se hubiesen puesto a contar eso, imagínate el hombre que tenía que ser libre. Estaba ahí diciendo, ok, buenísimo, están contando su problema, pero... ¿Y a mí? Claro, ¿Y a mí qué? Dios los pudo usar también porque ellos supieron entender que, ok, aprendí de la tormenta, listo, y después la vida seguía, no se terminaba y no desfallecieron ahí. Y qué lindo saber que después Dios lo usó como herramientas para liberar a otros. Sí. Qué lindo no estancarse en la tormenta. Me encanta pensar eso. No estancarse en la tormenta, los por qué está pasando, justo hoy, ¿sabes qué? Ahora no, nos volvemos. Imagínate si hubieran dicho eso. Ok, no, ¿sabes qué? Alta tormenta, nos volvemos, nos quedamos acá, de este lado. En vez de decir, ok, pasó esto, pero llegamos a destino. Y hay personas que están esperando después de esa tormenta que está pasando vos. Así que no te quedes en el por qué, en esa situación tan triste para nuestras emociones, tan desesperante. Aprendamos a confiar en Dios con estos tips. No te metas en esa. Es un esfuerzo de nuestra mente decir, ok, cuando todos los pensamientos invaden mi mente, me calmo, respiro y empiezo a entender, ok, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Sí. Ok, ya va a pasar, pero algo Dios me quiere enseñar. Y capaz que en otro momento, hasta algunos de los discípulos hasta se animaba a caminar en el agua, y eso lo dejo aplicando. Pero es como todo va en crecimiento. Claro. ¿Sabés qué? Te sonó la alarma. Sí. Te despertás. No es para despertarme. Mira, dice, hay una palabra que dice en Génesis 28:15, dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya dicho lo que te he dicho. O sea, es como una promesa que el Señor hace. Y yo creo, hay algo que una vez escuché, que decían que a veces nosotros podemos dar palabra, pero hay veces que las personas no lo entienden, no lo pasaron y capaz que no lo pueden llegar a entender. Y yo estoy totalmente en contra de eso. Porque para mí la palabra tiene poder. La palabra tiene el poder de revertir una situación. La palabra tiene el poder de poder darte ánimos, de poder fortalecerte. O sea, el poder de la palabra es tremendo. Y entonces, o sea, no es que la persona no lo va a poder entender, porque yo entiendo qué es lo que yo estoy declarando con mi boca. Entonces, en decirte, por ejemplo, Claro. Una persona está pasando por un mal momento y yo le tiro un versículo. Y hay veces que la gente dice, no, pero no lo va a entender porque no pasó por eso. Pero no, la palabra tiene poder. La palabra cuando es soltada, creyendo por una persona que está creyendo en lo que está soltando, ahí está el poder. Y tiene el poder de revertir, tiene el poder de reanimar, de consolar. Y como decía acá esta promesa, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Yo creo en que la palabra que hemos recibido de parte de Dios, cualquiera sea la que cada uno tiene una palabra personal
que recibió de parte de Dios, yo creo en que Él no nos va a dejar. Es como decía el salmista, decía, Él no me deja dormir, no me deja pegar un ojo, Él no nos va a dejar hasta que esa palabra sea cumplida en nosotros. Entonces, por más que vengan tormentas, por más que venga lo que venga, Él no nos va a dejar, Él nos va a sostener de su mano hasta que esa palabra sea cumplida en nosotros. Me encanta, es como de que esto es para seguir. Bueno, no quiero agregar tanto, pero eso para mí es como una palabra rema en mi vida, una palabra que siempre tengo presente cuando en lo cotidiano, cuando tengo miedo o por ejemplo que pasa lo de la inseguridad y todo, es como una palabra que viene a mí. Ok, primero o sea, por ejemplo, no me voy a meter a la madrugada en una zona que está lejos de mi casa, peligrosa. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a trabajar, voy a estudiar en un horario en el que entiendo que también es algo sano, es algo que estoy haciendo y que implica el trajín del día, yo no tengo ese miedo de saber que me puede pasar algo, porque yo siento que todo lo que nos pase nos ayuda para bien y Dios tiene control de eso. Entonces, no tengo ese temor que te paraliza, porque sé que Dios está conmigo. Ok, voy a trabajar. Incluso si yendo a trabajar pasa algo, pasa un accidente, Dios no quiere obviamente, pasa un accidente, me pasa algún robo, lo que sea, es como decir, si Dios tiene un propósito, Dios no se le va a escapar. Ay, justo Dios estaba olvidándose de mí, entonces a mí me robaron. Dios justo estaba olvidándose de mí, entonces justo pasó algo. No, sino que si yo me mantengo ahí, siendo precavida y caminando lo que implica la vida, Dios va a tener cuidado de mí. Y no me da ese miedo de decir, uy, ¿qué me pasará mañana si salgo a la calle? Tengo miedo de salir a la calle. Es normal que pase eso, de decir eso, yo lo escucho un montón. Pero lo que yo aplico en mi vida es eso, es saber que en la voluntad de Dios nada se le va a escapar. Incluso esas cosas horribles que a veces vamos a tener que pasar. Si nací en esta ciudad, también es con un propósito. Si hoy estoy en esta ciudad, también es con un propósito, incluyendo a la inseguridad.